Bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que anden de maravilla porque hoy tenemos un chisme, una noticia, un escándalo que viene directamente del mundo del espectáculo, y créanme, nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman, sí, ese actor turco que nos ha conquistado a tantas y tantos con su carisma, su sonrisa, y sí, también con su físico. Pero resulta que detrás de esa fachada de chico perfecto, parece que hay tormenta. Las acusaciones que están sacudiendo a Can Yaman están dando mucho de qué hablar, y hoy vamos a desmenuzar todo, pero todo, para que ustedes estén al tanto de lo que está pasando. Así que si son fans de Can, si les gusta el mundo de las novelas turcas, o simplemente les gusta estar al día de los escándalos más jugosos, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, ya saben, si aún no lo han hecho, denle clic a ese botoncito rojo de suscribirse y a la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Can Yaman, para quienes no lo ubiquen, es un nombre que resuena fuerte en el universo de las series y telenovelas turcas. Desde su salto a la fama con Erkenci Kuş, conquistó corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Su atractivo físico, su forma de actuar y esa chispa que proyecta en pantalla lo convirtieron en un ídolo. Lo hemos visto en producciones como Dolunay by Jay, y ha sido protagonista de proyectos que han traspasado fronteras, incluso con intenciones de incursionar en Hollywood, o producciones internacionales de gran calibre. Sin embargo, el brillo de las cámaras a veces oculta sombras, y en el caso de Can Yaman, esas sombras parecen estar saliendo a la luz en forma de acusaciones, y no precisamente menores. Recientemente la prensa internacional, y en especial la italiana, donde Yaman tiene una base de fans muy importante y ha pasado bastante tiempo, ha estado cargada de rumores y noticias sobre supuestos comportamientos inapropiados y conflictos. La chispa inicial parece haber surgido durante la grabación de un proyecto en Italia, donde se rumorea que surgieron tensiones y enfrentamientos. Pero vamos a ir por partes, porque esto es un entramado complejo. Una de las acusaciones más sonadas, y que ha generado más revuelo, involucra a algunas de sus compañeras de reparto. Se habla de comentarios inapropiados, de una actitud prepotente y de una supuesta falta de respeto en el set de grabación. Imagínense un ambiente de trabajo donde se supone que debe reinar la colaboración y el respeto mutuo, y de repente surgen estas voces que pintan un panorama muy diferente. Al principio eran solo rumores, susurros entre pasillos de productoras, pero con el tiempo, algunas de estas voces se han vuelto más claras y directas. Por ejemplo, se ha mencionado el nombre de una reconocida actriz italiana con la que Yaman trabajó en un proyecto reciente. Según filtraciones y declaraciones anónimas de miembros del equipo de producción, se dice que hubo roces importantes. Se habla de que Yaman tenía exigencias poco comunes, que llegaba tarde a los rodajes, y lo más delicado, que en algunas ocasiones habría tenido actitudes irrespetuosas hacia sus compañeras, haciendo comentarios que habrían incomodado a más de una. Imagínense el impacto que esto tiene. Uno ve a estos actores en pantalla, tan encantadores, tan profesionales, y de repente te enteras de que detrás de cámaras, la historia puede ser completamente distinta. Además de estas acusaciones de comportamiento en el set, también han surgido rumores sobre su vida personal, específicamente sobre sus relaciones sentimentales. Can Yaman ha tenido algunas novias famosas, y sus relaciones a menudo son objeto de escrutinio mediático. Sin embargo, lo que se dice ahora es que estas relaciones terminan abruptamente y no siempre en los mejores términos. Se habla de que Yaman podría ser una persona posesiva, o que tiene un carácter difícil de manejar una vez que la relación se vuelve más seria. Claro, esto entra en el terreno de lo personal y es más difícil de comprobar, pero cuando son varias fuentes las que apuntan en la misma dirección, es difícil ignorarlo por completo. Otro aspecto que se ha ventilado tiene que ver con su actitud hacia la prensa. Si bien es cierto que los actores suelen ser reservados con su vida privada, se rumorea que Yaman en ocasiones ha sido bastante esquivo, incluso grosero con los reporteros que intentan obtener una declaración o una foto. Esto, sumado a las supuestas tensiones en el set, dibuja un retrato de un artista que podría estar lidiando con la fama de una manera un tanto conflictiva. Es importante recordar que hasta ahora, muchas de estas son acusaciones, rumores y testimonios anónimos. Can Yaman, por su parte, o sus representantes, no han emitido comunicados oficiales desmintiendo o confirmando todas y cada una de estas versiones. En el pasado, cuando han surgido rumores, él ha tendido a negar o minimizar las situaciones, o simplemente a mantenerse al margen, dejando que el tiempo y las aguas vuelvan a su cauce.
Sin embargo, la persistencia de estas acusaciones, y el hecho de que provengan de diferentes fuentes dentro de la industria, le dan un peso adicional. ¿Qué puede haber detrás de todo esto? Pues, las teorías son muchas. Algunos sugieren que la presión de la fama, el ser constantemente el centro de atención, puede pasar factura. Otros creen que quizás su personalidad es tal cual la describen, un carácter fuerte, un poco impulsivo, que en un ambiente tan controlado como un set de rodaje puede generar fricciones. También existe la posibilidad de que algunas de estas acusaciones estén exageradas o que sean resultado de malentendidos. En el mundo del espectáculo, las historias se magnifican rápidamente, y lo que empieza como un pequeño incidente puede convertirse en un gran escándalo. Lo cierto es que estas noticias están afectando su imagen pública. Si bien sus fans más acérrimos lo defienden a capa y espada, una parte de la audiencia, y especialmente los medios de comunicación, empiezan a verlo con otros ojos. La imagen del chico encantador y perfecto empieza a resquebrajarse, dando paso a un personaje más complejo, quizás con sus luces y sombras. Ahora, ¿qué significa todo esto para su carrera? Es una pregunta que muchos se hacen. Can Yaman tiene contratos importantes, proyectos en puerta, y una base de fans leal. Sin embargo, la reputación es un activo muy valioso en el mundo del entretenimiento, y las acusaciones de mal comportamiento o de crear un ambiente de trabajo tóxico pueden tener consecuencias a largo plazo. Las productoras son cada vez más cuidadosas con los perfiles que contratan, y las polémicas pueden generar dudas. Por otro lado, también hay que considerar que en la era de las redes sociales, la opinión pública puede ser muy volátil. Un día eres el villano, al siguiente te reinventas y vuelves a ser el héroe. Can Yaman tiene la capacidad de reinventarse, de comunicar su verdad, o de simplemente seguir adelante y dejar que su trabajo hable por sí solo. En Italia, por ejemplo, donde su popularidad es enorme, se le ha dado un tratamiento mediático muy intenso. Se han publicado reportajes, entrevistas y se ha especulado mucho. Sus apariciones públicas son analizadas con lupa. Cada gesto, cada palabra, es interpretado en el contexto de estas acusaciones. Una cosa que me llama la atención es la falta de una respuesta contundente y clara por parte de Can Yaman o su equipo. Cuando las acusaciones son tan serias y provienen de diferentes sectores, un silencio prolongado o respuestas evasivas a menudo pueden ser interpretadas como una confirmación tácita. Entiendo que quizás prefieran no avivar el fuego, pero en el mundo de la comunicación, a veces el silencio también dice mucho. Sería interesante ver cómo evoluciona esta situación. ¿Habrá más testimonios que salgan a la luz? ¿Se presentarán pruebas concretas? ¿O acaso quedará todo en el terreno de los rumores y las especulaciones? Lo que sí está claro es que el aura de misterio y controversia que rodea a Can Yaman ahora mismo es innegable. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la dualidad de la fama. Vemos a estas figuras públicas como seres perfectos, intocables, pero son seres humanos con sus virtudes y sus defectos, con sus días buenos y sus días malos. Y la exposición mediática, la presión constante, puede hacer que esos defectos salgan a relucir de una manera más cruda. Además, en un contexto cultural donde las denuncias de acoso y maltrato son cada vez más tomadas en serio, es importante que estos temas se traten con responsabilidad. Si hay personas que han sido víctimas de comportamientos inapropiados, tienen todo el derecho a ser escuchadas y a que se les crea. Y por otro lado, también es importante no caer en juicios sumarios basados en rumores, sino esperar a que los hechos se aclaren. En fin, lo está claro es que el escándalo rodea a Can Yaman, y las acusaciones que lo sacuden están poniendo en jaque su imagen. Veremos cómo se desarrolla todo, pero por ahora, este actor turco está en el ojo del huracán mediático, y las revistas y los portales de noticias no dejan de hablar de ello. Bueno, y hasta aquí llegamos con este tema tan intenso, ¿verdad? Hemos repasado las acusaciones que están sacudiendo a Can Yaman, desde supuestos comportamientos inapropiados en el set hasta roces en sus relaciones personales. Es un panorama complejo, lleno de rumores y testimonios que, sin duda, están generando un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Hemos visto cómo la fama, a pesar de sus luces, también puede arrojar sombras, y cómo la reputación de un artista puede verse afectada por este tipo de polémicas. Lo importante ahora es ver cómo evoluciona la situación, y si Can Yaman decide abordar estas acusaciones de manera más directa. Muchísimas gracias por quedarse conmigo hasta el final, por prestar atención a este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que son solo rumores?
¿O consideran que hay algo de cierto en estas acusaciones? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus puntos de vista. Y si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más chismes y más actualidad del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.